que se adicionan diversas disposiciones al Código Civil para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra el diputado José María González Nava, autor de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. El que suscribe, diputado José María González Nava, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido por los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 21, fracción primera, 28, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 96, fracción primera, 97 y 98 del Reglamento General. Someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se adicionan diversos artículos al Código Civil del Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. Coincidimos con la doctrina y con otros diputados iniciantes en esta materia, en el que definir daño moral es complicado en razón de la intangibilidad del concepto. También es que los seres humanos poseemos, absorbemos y analizamos la información que nos rodea a través de los 5 sentidos y en que en todo lo que se puede percibir a través del mundo material se simplifica. Pero cuando tratamos de definir conceptos abstractos o, como en este caso, cuando los daños, lesiones, intereses subjetivos, intangibles, abstractos, lleguen a su definición universal, resulta difícil. Rafael García López, en su libro Responsabilidad del daño moral, doctrina y jurisprudencia, considera que el daño no patrimonial o moral es la lesión o menoscabo de los bienes o derechos que pertenecen al ámbito personal de la esfera jurídica del sujeto de derecho. Porque según el actor, los bienes personales configuran el ámbito personal del titular de la esfera jurídica, es decir, lo que la persona es. Tratándose de daño moral, se ha expedido jurisprudencias y criterios aislados en 2 vertientes, desde el punto de vista penal o desde la perspectiva del derecho civil. Quienes han abordado el tema concluyen que la diferencia entre uno y otro está en varios elementos. Primeramente, el daño moral en materia penal tiene el carácter de pena pública, razón por la cual se compete al representante social solicitarla al juzgador a favor de la víctima u ofendido. Cuando se somete a algún delito, atento o a lo anterior, debe existir una sentencia firme o condena sobre el hecho ilícito penal. En consecuencia, se condena al pago de una suma determinada en dinero por resarcimiento de daño moral. Compartimos el hecho de que en materia civil el resguardo a las víctimas de lesión moral es más amplio, por tratarse de una materia donde los intereses de los particulares están en juego. En ello, les compete iniciar una instancia judicial mediante una demanda en lo que les solicita el resarcimiento moral, en donde el juzgador, con base a las constancias de autos, determinará si procede o no la petición. En esta instancia, no resulta esencial determinar la ilicitud o licitud del sujeto denominado agresor, sino que basta la lesión a los derechos de la personalidad que la víctima se duela de ello, así como no concurran causas excluyentes de personalidad para configurar el menoscabo extrapatrimonial. En la tesis con rubro daño moral e indemnización con motivo de homicidio o lesiones, presupuesto que se deben actualizar para que proceda el pago como resultado de estos delitos, legislación del Estado de Puebla establece que, en tanto que daño moral es aquel que sufre una persona o causa el hecho dañoso, en su decoro, prestigio, honor, buena reputación o en su consideración social, en suma,
en sus derechos de personalidad. Por consiguiente, para que proceda la indemnización en cualesquiera de los casos, debe expresarse en la sentencia respectiva en qué consistió cada uno de ellos y cómo se demostraron, y tratándose del daño moral, de qué manera se afectarán los derechos de la personalidad de las víctimas a causa del delito. En esta tesis queda establecido que el daño moral es aquel que resulta de la lesión a los derechos de la personalidad que se determine en la sentencia. Debió haberse acreditado y que consistió cada una de ellos y su alcance. Y propiamente la lesión causada, aludiendo así al principio procesal que señala el autor, debe probar su acción y el reo sus excepciones. En términos del artículo 1916 del Código Civil Federal de daño moral, consiste en la afectación de que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración de que sí misma tienen los demás. Se presumirá que hay daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente a la libertad o a la integridad física o psíquica de las personas, siendo independiente el daño moral del daño material que se cause. Aunque en la práctica se hace mayor énfasis en el daño material, por la facilidad de su cuantificación, se debe señalar la importancia que se tiene también la reparación de los daños morales, ya que en ocasiones suelen ser más graves o producen profundos afectos psicológicos que alteran la vida normal de la víctima. Las reparaciones consideradas de una consecuencias inmediata deben buscar resarcir el daño ocasionado, teniendo como objetivo siempre la restitución de los daños ocasionados y, en algunos casos, medidas subsidiarias de no ser posible dicha restitución. En cuanto a su cuantificación, resulta ser una tarea compleja, ya que al tratarse de un daño impalpable y que la parte perjudicada tenga la habilidad para describir de manera transparente su experiencia y porque debe ser acreedor de reparación y la posición del juez, quien debe entender la magnitud del perjuicio acaecido para establecer el monto de indemnización, de acuerdo a lo visto durante el procedimiento. De la medida que el ser humano incurre en un acto u omisión que no esté permitido legalmente, incurre en una conducta ilícita. Si se produce daños a otros como consecuencia de la conducta ilícita, surge por consecuencia la obligación de reparar el perjuicio causado. Si se parte de la base del ser humano busca su bienestar y siendo este derecho reconocido universalmente, es normal que cuando la violencia contra dicho Estado se debe de estar obligado a resarcir cualquier daño que se haya causado. De acuerdo con los estándares internacionales, las víctimas de violación a los derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuado, integral y proporcional a la naturaleza del acto violatorio y del derecho violado, en que se contemple una justicia de indemnización, rehabilitación, restitución, satisfacción y medidas que aseguren la no reparación del daño. Somos conscientes que si una persona se le priva de su tranquilidad, se ve sometida al escrutinio público, se ha discriminado, pierda su tranquilidad, se vea dañado en su autoestima, tiene derecho a ser resarcido por aquel que haya sido el causante de esos desequilibrios mediante una sanción monetaria. De igual forma, concordamos en que nadie está exento de sufrir un daño moral, motivo por el cual es de suma importancia tener el respaldo de la ley para no quedar en el desamparo jurídico, en virtud de que no encontrarse la figura regulada en el Código Civil del Estado de Zacatecas, es indispensable tener sensibilidad y colocarnos en el sentir de la víctima. Por último, coincidimos en que no podemos ser ajenos al proceso de armonización legislativa al que debemos darle impulso necesario. El Estado de Derecho
en el irrestricto respaldo a la necesidad de las personas, pues es obligación intransferible del poder público ofrecer los cuidados de la seguridad que les permita vivir en sociedad, que preserve las libertades y garantice la igualdad jurídica como requisito para mantener la paz. Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa tiene como objeto la introducción literal de la figura de daño moral, para que en nuestra entidad federativa no se realicen interpretaciones armónicas o teológicas, y así la ciudadanía zacatecana tenga la certeza jurídica sobre los derechos que pueden hacer valer ante los tribunales en cuanto al daño moral. Y con esto, los zacatecanos tengan la seguridad jurídica para acudir o hacer valer alguna afectación que les ocasione daño moral, ya que con la legislación actual se corre el riesgo que no se tenga acceso afectivo a la justicia. Por tal motivo, se considera indispensable que nuestra legislación civil contemple literalmente la figura de daño moral y, lo más importante, que haya justicia. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones al Código Civil del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se adicionan los artículos 1201 bis, 1201 ter, 1201 quater, 1201 quinques al Código Civil del Estado de Zacatecas para quedar como sigue. Artículo 1201 bis. La violación de cualesquiera de los derechos de la personalidad produce el daño moral, que es independiente del daño material. El responsable del mismo tendrá la obligación de repararlo mediante una indemnización pecuniaria. Por daño moral se entiende la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración, aspecto físico o bien en la consideración de sí misma tienen los demás. Se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente a la libertad o a la integridad física o psíquica de las personas. No se considera daño moral el causado por el ejercicio de los derechos de opinión, crítica o expresión, información, cuando se realicen los términos y en las limitaciones que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1201 ter. El monto de la indemnización será determinado por el juez, tomando en cuenta las siguientes circunstancias. 1. La naturaleza del hecho dañoso. 2. Los derechos lesionados. 3. El grado de responsabilidad. 4. La situación pecuniaria o el nivel de vida del responsable. 5. El grado de repercusión de los daños causados. Y 6. Los usos y costumbres del lugar donde se causó el daño. Artículo 1201 quater. Cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, prestigio personal o profesional, el juez, independientemente de lo dispuesto en el artículo anterior, ordenará y en ejecución de la sentencia, petición expresa del afectado y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia, de la que se desprenda con toda claridad las circunstancias y en alcance de la misma a través de los medios informativos que considere convenientes. Pero los casos en el que daño se produzca en medios de un acto que haya sido difundido por los medios informativos o de difusión masiva, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia con la misma importancia y consideración que hubiese tenido en la difusión original. Artículo 1201 quinquis. Estarán sujetos a la reparación del daño moral y de acuerdo a lo establecido con el artículo anterior y por tanto se considera como hechos ilícitos las siguientes conductas. 1. El que divulgue la imputación que se hace a otras personas físicas o jurídicas de un hecho cierto o falso determinado,
o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio o exponerlo al desprestigio de alguien. Segundo, el que impute a otro de hecho determinado y calificado como delito por la ley, si el hecho es falso o inocente la persona a quien se le imputa. Tercero, en el que presente denuncias o querellas calumniosas, entiéndase por tales aquellas en que el autor imputa un delito o persona determinada, sabiendo que ésta es inocente o que aquel no ha cometido. Y cuarta, el que ofenda el honor, ataque a la vida privada y a la imagen propia de una persona. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial, órgano del Gobierno del Estado. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión de Justicia. Siguiendo con el orden